La siguiente pregunta es de Radio 1 de Tacna. Presidente, van 6 meses de emergencia y Tacna ha enfrentado la misma sin un hospital adecuado. Muchos han muerto por falta de oxígeno y una atención adecuada. Hoy que la primera ola ha pasado, tenemos una construcción abandonada de más de 300 millones y al 30% de avance que se va a un arbitraje. ¿Qué hará el gobierno para solucionar el problema del Hospital Unanue de Tacna? Además, el actual gobierno regional de Tacna ha construido un área de hospitalización que la población ha denominado el Hospital de Cartón, que hasta el momento no funciona ni tiene pacientes por sus graves deficiencias. Se dice que vendría a inaugurarlo los próximos días. ¿Avalará esta obra observada por Contraloría y al Consejo Regional? Por último, presidente, ¿el proyecto Vilavilani va o no va? El ministro de Agricultura dice que está paralizado. Mire, como Tacna es una región vecina a mi región, ustedes saben que yo soy de Moquegua, conozco perfectamente la realidad del Hospital Hipólito Unanue, ¿no? Un hospital sumamente necesario para Tacna, que está en construcción, pero tiene algunos problemas administrativos y legales. Precisamente en los próximos días vamos a estar en Tacna y vamos a ver cómo le damos una solución integral, y si hay que cambiar la norma, la ley para encontrarle una salida, vamos a hacerlo. Recuerden ustedes, por ejemplo, el Hospital Lorena en Cusco es el equivalente al Hospital Unanue en Tacna, es el hospital emblemático de Cusco, y comenzó a trabajar, tiene un avance del 60% y está parado. ¿Saben cuántos años está parado el Hospital Lorena en Cusco? 8 años. 8 años está parado la construcción de un hospital. Eso es inconcebible, es imperdonable. O sea, una inversión de varios cientos de millones de soles encontró un problema administrativo, una traba legal, 8 años parado. Yo he estado la semana pasada en Cusco y ya se va a reiniciar. Y hay un cronograma que en 17 meses está ese hospital brindando el servicio a toda la población del Cusco. En 17 meses. 8 años parado. El Hipólito Unanue no puede pasar por ese mismo camino. O sea, vamos a dar una solución y los problemas que se tengan, vamos a estar en los próximos días y vamos a encontrar la solución. Por otro lado, el tema específico del hospital de COVID que ha construido, hay que ver si hay alguna observación, con mayor razón hay que superarla y hay que ponerlo en operatividad. Si la Contraloría ha observado, hay que ver cuál es la observación, hay que levantar la observación y hay que ponerlo. Entonces, lo que se trata es de dar solución a los problemas. Con Vilavilani, un proyecto sumamente importante para Tacna, el problema es un poco más complejo. La voluntad de hacerlo, por supuesto que está del gobierno. El año pasado le dimos presupuesto. Este año le hemos vuelto a dar presupuesto al gobierno regional. Pero tiene problemas en el mismo Tacna. Distritos y provincias del propio Tacna se oponen a este proyecto. Y también la región vecina de Puno. Entonces, no es falta de voluntad del gobierno. Estamos comprometidos con el proyecto Vilavilani para Tacna. El presupuesto está asegurado. Entonces hay que buscar una solución a un problema social al interior de Tacna y también con la vecina región de Puno para verla. Hemos encargado al ministro de Agricultura para que ponga todo su esfuerzo, pero ahí se necesita buscar también el diálogo al interior de Tacna con las propias autoridades, viendo por qué se opone algún sector de la población, y luego también este proyecto también con el vecino de Puno para encontrar y buscar una salida. Es un proyecto sumamente importante. Tacna tiene un déficit muy grave de recurso hídrico. Este proyecto va a tener este problema y hay que encontrar una solución. No pueden, por un problema de falta de búsqueda de entendimiento, paralizar un proyecto como Vilavilani. Hay que buscar la salida correspondiente.
La siguiente pregunta es de Guayca. Hace unos días, la Comisión Especial del Tribunal Constitucional en el Congreso aprobó un reglamento sin transparencia y sin consultar especialistas. ¿Qué posición va a tomar el Ejecutivo? ¿Conviene elegir a nuevos miembros cuando esta gestión del Parlamento es corta y presenta conflictos de interés, como con la demanda competencial de vacancia? ¿Cuál es la posición del Gobierno frente a la actitud del Congreso de estancar la ratificación del Acuerdo de Escazú, que implica proteger a defensores ambientales? Hemos visto operativos de fiscalizadores con apoyo de la Policía Nacional en La Victoria hace un día en el mercado de frutas. Si el Gobierno tiene la obligación de proteger los derechos humanos de los ciudadanos, ¿por qué se recurre a medidas represivas para ordenar este tipo de actividades? Bien, sobre el tema del TC, yo pediría a la ministra de Justicia que podría exponer la posición no solamente de su sector, sino del gobierno, para ver sobre la comisión especial y lo que va, y luego al ministro de Relaciones Exteriores, ¿no?, sobre el tema del acuerdo de Escazú. Por favor. Sí, presidente, muchas gracias. Hay que recordar el rol central que tiene el Tribunal Constitucional en nuestro sistema jurídico como supremo intérprete de la Constitución. Hemos visto además en estos días lo importante que es. Para nosotros es central que haya transparencia, que haya participación ciudadana, como está plasmado en la ley, que fue una ley aprobada por el Congreso, pero también promulgada por el Poder Ejecutivo. Es importante también garantizar idoneidad de las personas elegidas, por eso estamos vigilantes y exhortamos al Congreso para que garantice la mayor transparencia en este proceso. Nos hubiera parecido importante que este reglamento hubiera sido previamente consultado con especialistas, sin embargo, hay que decir que este reglamento está ahora prepublicado e invocamos a especialistas, sociedad civil, instituciones a mandar sus aportes porque creo que es central el rol que todos nosotros podamos tener en elegir a representante de una institución, como reitero, tan importante en garantizar la supremacía de la Constitución, pero también los derechos fundamentales como es el Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias. Canciller, por favor. Gracias, presidente. El Gobierno remitió el expediente del Acuerdo de Escazú al Congreso para su aprobación y posterior ratificación. Al mismo tiempo, sugirió al Congreso que se iniciara un debate amplio sobre este tema y el Congreso lo acogió y viene realizando este debate a través de los órganos, ministerios, asociaciones y demás representaciones vinculadas con la temática ambiental. Nosotros saludamos este ejercicio que viene realizando el Congreso. Pero ahí yo quisiera también subrayar, presidente, algo que viene circulando en las redes, y es que se ha venido indicando que hay un plazo para la ratificación, y eso no es cierto. El Acuerdo de Escazú establece claramente un plazo para la firma, para la suscripción del instrumento, y en el caso del Perú, ha sido suscrito en el año 2018. Así que estaremos atentos a los resultados del debate que se viene dando en el Congreso de la República. Gracias, presidente. Gracias, canciller. Nosotros tenemos una relación muy buena y permanente con gobiernos regionales y municipios, ¿no? Y tenemos que interactuar, ¿no?, para mantener el orden público, para luchar contra la pandemia, para atender a los hogares con vulnerabilidad, en diferentes aspectos, ¿no? Y quien lidera y coordina todo este tipo de acciones es obviamente el Premier, ¿no? Entonces aquí está haciendo una pregunta específica de una intervención en el mercado de frutas, pero la relación es mucho más amplia que eso y quizás nos puede dar algunas luces el Premier de cómo coordinamos con municipios, con gobiernos regionales en general, porque esta es una pregunta referida a un hecho puntual y creo que la interacción tiene que ser mucho más compleja, ¿no? Sí. Gracias, señor presidente.
En la lucha contra la pandemia estamos trabajando completamente articulados tanto con el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y muy estrechamente con los alcaldes para realizar los operativos de fiscalización que buscan básicamente ver que todos los centros de producción, sean mercados, centros comerciales, cumplan con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud. Se hace un planeamiento previo con el alcalde, con los fiscalizadores de la municipalidad, con los fiscalizadores de otros sectores de producción, de comercio, del gobierno central y con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para controlar los aforos, para controlar el distanciamiento social, las medidas de bioseguridad en todos estos centros públicos. Inicialmente lo hemos hecho en La Victoria, después lo hemos hecho en Los Olivos, también en coordinación con la Municipalidad de Lima. Inicialmente realizamos una marcha blanca. Esta marcha blanca significa hacerle recordar a todos los productores, expendedores de alimentos, todas las medidas de bioseguridad que se tienen que cumplir, al público en general. Después de esta marcha blanca, que normalmente dura una semana, después ya viene lo que es el control, ya con las sanciones respectivas que imponen las municipalidades. Pero todo esto es dentro del marco de un planeamiento conjuntamente con las municipalidades, justamente para evitar los contagios, para que los centros comerciales tengan el orden y las medidas de bioseguridad que corresponden para cortar la cadena de contagios y también para mantener el orden en las diferentes calles. Básicamente para el tema del comercio ambulatorio, los alcaldes no solamente están utilizando las medidas represivas, sino que también están planteando soluciones a los que están ejerciendo el comercio ambulatorio, brindándole lugares donde pueden expender sus productos. Por ejemplo, el alcalde de La Victoria cuenta con más de 5.000 stands que le está ofreciendo gratuitamente hasta por un año, hasta que puedan formalizarse. El alcalde de Lima ha proporcionado parques industriales donde se los ha llevado y se los ha condicionado con todas las medidas de seguridad que deben existir en esta pandemia. Entonces, las medidas represivas van cuando el público no entiende que en esta pandemia tenemos que cumplir con las medidas de bioseguridad y que tenemos que ir formalizándonos poco a poco en los espacios que nos van brindando las municipalidades. Gracias, Premier. Solamente yo quería complementar la primera parte de la pregunta de Huayca referido al TC, que con mucha propiedad y conocimiento contestó nuestra ministra de Justicia. Yo lo único que le quiero recomendar, solicitar e invocar al Congreso de la República es que hagan su máximo esfuerzo en elegir las personas más idóneas para el Tribunal Constitucional. Es el máximo intérprete de la Constitución. Miren, hace pocos días han tenido a su cargo determinar si prescribía o no una deuda de cerca de 10.000 millones de soles. Ahora van a tener que debatir una demanda competencial sobre el tema de la vacancia, que ya no corresponde a quien habla como presidente, sino que establece la relación adecuada que debe haber entre el Poder Legislativo y Ejecutivo. O sea, son temas de suma importancia. Y si bien es un periodo corto el que tiene como responsabilidad de vigencia este Congreso, porque empezó recientemente y acaba el 28 de julio del 2021, tiene dos opciones, ¿no? Uno es dejar de que el siguiente Congreso, que tiene el periodo completo de 5 años, elija a los miembros con el tiempo necesario y suficiente. Pero si tiene la intención de hacerlo ahora, que ponga su máximo esfuerzo en buscar a las personas más idóneas. Y para ello no hay que apresurarse, porque se puede cometer un error y ese va a ser el legado que va a dejar este Congreso. El legado que va a dejar es decir qué magistrados va a elegir en el TC. Porque no es que se elige por una semana, 15 días, ¿no?
O sea, la vigencia es un largo periodo. Entonces tenemos como peruanos la necesidad de tener magistrados del TC intachables. Y para eso tiene que haber un proceso de filtro, de revisión, de meditación de todos los que pueden, los posibles candidatos. Entonces, elegirlo de manera apresurada podría llevar a tener un TC que no represente lo mejor de las capacidades y cualidades de los magistrados. Entonces, ese va a ser un legado y todo el mundo va a recordar cuando haya problemas quién eligió, y entonces es sumamente importante. Entonces, más allá de los aspectos netamente técnicos, jurídicos, es un tema ético. Esta elección que está en las manos del Congreso de la República, y estoy seguro que si piensan primero en el Perú, van a hacer un procedimiento transparente y que tome el tiempo que corresponda sin ningún apresuramiento. Por favor. La quinta y última pregunta es de El País de España. El gobierno destinó millones de soles a comprar medicamentos de los cuales no había evidencia que sirvieran contra la COVID-19 y ya retiró algunos de la guía oficial de tratamiento de la enfermedad. ¿Valió la pena ese gasto? ¿Retirarán más medicamentos de la guía? Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, más de 2 millones de personas este año se han vuelto pobres debido a la crisis económica causada por la pandemia. Dado que el Perú es el más afectado por dicha crisis en América Latina, ¿el gobierno prevé modificar los programas sociales para incorporar a más personas o incluir nuevas prestaciones? En varias regiones, los directores de hospitales indican que no tienen personal especializado para atender en UCI y debido a la fase 4 pueden haber nueva demanda en esos servicios. ¿El MINSA cubrirá ese déficit de personal? De las 3 preguntas que hace el diario El País, la primera y la tercera son referidas al sector salud, que le pediría a la ministra que le responda, y la segunda sobre los programas sociales lo contestará luego la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Por favor, ministra. Gracias, presidente. En el mundo no hay un solo medicamento que sirva para tratar esta infección. Lo que tenemos son medicamentos para tratar las manifestaciones de la infección. Igualmente, en el mundo se han hecho múltiples intentos para encontrar un medicamento que pudiera disminuir la carga viral o evitar que el virus ingrese a la célula o evitar que el virus se multiplique dentro de la célula. Si bien han habido muchas teorías, han habido algunos medicamentos que han sido puestos a disposición del personal de salud para que pueda orientar a los pacientes y explicar que ese es un uso en el cual intentamos hacer algunos de los mecanismos que he mencionado, pero no hay ninguna garantía al respecto. Esto es parte de lo que es normal en salud. Cuando uno tiene un problema muy difícil de manejar, uno puede buscar alternativas, explicarle al paciente los pros y los contras y luego tomar una decisión de si se intenta. Es interesante observar cómo en la última semana nuestro grupo de expertos nos ha pedido una prórroga de 4 semanas para evaluar, por ejemplo, el efecto de ivermectina, porque si bien muchos estudios salían diciendo que no había ningún efecto a favor de que pudiera controlar el virus, han aparecido en esta última semana algunos estudios que nos hacen ver que podría tener una influencia favorable. Como ven, así es en salud, todo es cambiante. Muchos medicamentos biológicos, inclusive, que se han postulado para este tipo de efecto y que son mucho más caros, también han sido probados y se han descartado. Todos los países hemos hecho trabajos en ese sentido y seguramente lo vamos a continuar haciendo hasta que tengamos nosotros una vacuna que nos permita controlar hasta donde sea posible esta infección. Por otro lado, con respecto a
la deficiencia de especialistas. Es cierto, nuestro país cuenta en medicina intensiva con alrededor de 700 especialistas registrados y de acuerdo a lo que hemos conversado con la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, hay unos 400 en actividad y la gran mayoría de ellos están concentrados en las ciudades más grandes de nuestro país. Hemos logrado avanzar de unos 100 equipos de ventilación asistida destinados a COVID a 276 en cuestión de un par de meses. Y luego nos encontramos en este momento en 1.700 equipos de ventilación asistida destinados a la COVID. Aparte de eso, hay otros equipos destinados, porque el sistema de salud no puede parar, destinados a patología no COVID que requiere ventilación asistida. Es obvio que por el número que estoy mencionando, sería imposible que un especialista de medicina intensiva pudiera controlar 3, 4 equipos. Afortunadamente, somos un país ingenioso y la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, al igual que otras sociedades a nivel mundial, han organizado un sistema piramidal donde un médico intensivista apoyado por médicos aliados, 3 o 4 médicos aliados, pueden controlar un número mayor de equipos de ventilación asistida. Igualmente, hemos tenido algunas opciones interesantes y agradecemos a colegas en el resto del mundo que a través de los diferentes medios de comunicación, desde Estados Unidos, desde España, desde otros lugares, han apoyado a nuestros colegas trabajando en cuidados intensivos en momentos tan difíciles como los que hemos pasado y les han dado una teleorientación. Esto también nos ha ayudado mucho. Igualmente, colegas de especialidades aliadas han ido a los centros de cuidados intensivos más grandes que tenemos en el país durante una semana, durante 10 días, el tiempo que la situación permitía para adquirir un entrenamiento muchísimo mayor. Igualmente tenemos que agradecer a algunos países que han colaborado con nosotros proporcionándonos equipos de ventilación asistida de transporte mejorados. Esos equipos que nos permiten hacer un mecanismo de ventilación no invasivo y gracias a esos equipos hemos podido trasladar distancias muy largas, porque nuestro país es complejo, a los pacientes y llegar hasta sitios donde se les podía atender. Evidentemente, el déficit de especialistas es importante, pero siempre hay la posibilidad de encontrar otras formas. Yo creo que esta pandemia nos ha dado una lección importante de la trascendencia del sistema de salud, de la proyección a futuro y no solamente ver mecanismos de respuesta inmediata, sino de organización a futuro. Y en ese sentido, por ejemplo, ahora que estamos en una pequeña disminución de casos, estamos empezando a prepararnos en la eventualidad de que pueda surgir una segunda ola en nuestra patria. Gracias. Bueno, estábamos escuchando la última pregunta de la prensa seleccionada en medio de este mensaje del presidente Martín Vizcarra en el día 194 de la emergencia. Lo más importante, lo asociado a la fase 4 de la reactivación económica. Esta que han determinado será parcial. No todas las cosas que deberían reactivarse lo harán. ¿Qué cosas no van a volver o por lo menos no tienen fecha? Bares, cines, discotecas, casinos, estas no van a poder funcionar. Sin embargo, el nuevo decreto supremo que va a ser publicado el día de mañana en el Diario Oficial del Peruano sí permite algunas nuevas actividades que se reactiven. La más importante, el transporte aéreo internacional. Sin embargo, primero funcionaría con los países vecinos de la región, con los que tengan bajo riesgo epidemiológico. Póngase usted a sacar cuentas cuáles son entonces esos países donde se abriría el espacio aéreo. Además, las personas que lleguen a nuestro país desde estos países autorizados deberán contar con una prueba molecular que no tenga más de 48 horas de antigüedad. Otros detalles importantes, se está autorizando también que empiecen a funcionar las artes y los parques temáticos. Por ejemplo, el Parque de las Aguas podría funcionar al 60%, agencias de viajes, servicios turísticos. En este caso también podrán hacerse las actividades deportivas o individuales por parejas, pero sin público. Esto hablaría de los gimnasios al 50% de capacidad.